La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Educación Preescolar y con la participación de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar CAPEP, ponen a su disposición la siguiente cápsula educativa. Hola, soy la doctora Laura Margarita Vital Baquier y formo parte del equipo de UOCIE de CAPEP en el estado de Puebla. En esta primera cápsula hablaremos de competencias emocionales docentes. Veremos qué son las competencias emocionales docentes, para qué nos sirven, cuáles son las emociones básicas, por qué es importante conocerlas e identificarlas en nosotros mismos y en los niños. Las competencias emocionales docentes son las capacidades, habilidades y destrezas emocionales que nos permiten identificar, regular y gestionar las emociones, así como los estados emocionales. Se consideran básicas para la vida. Existen varios modelos. El que exponemos aquí hoy es uno de los más populares, propuesto por el Dr. Vizquerra, y consta de 5 aspectos. Estos aspectos son conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Ahora analizaremos qué son las emociones y cómo es que se manifiestan en las conductas infantiles. Las emociones constituyen un proceso complejo multidimensional de respuestas neurofisiológicas, motoras y cognitivas, que se dan ante estímulos internos y externos. La palabra emoción proviene del vocablo latín e-movere, que significa energía en movimiento. Ante esto, las respuestas del organismo suelen ser respiración agitada, taquicardia, sudoración y enrojecimiento, entre otras. Las emociones nos hacen experimentar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, del sistema simpático y parasimpático. Cuando nos sentimos amenazados por un peligro real o imaginario, entra en acción nuestro sistema simpático, el cual nos pone en un modo de defensa, es decir, listos para reaccionar con la huida o el ataque,
a través de ciertas reacciones fisiológicas. Por otra parte, cuando el peligro ha pasado, se activa el sistema parasimpático, el cual nos lleva a la calma. Cuando se da el equilibrio entre ambos, entramos en un modo llamado creativo. Las emociones se clasifican en adaptativas y no adaptativas. Las emociones adaptativas son aquellas que nos ayudan a la supervivencia y las no adaptativas son aquellas que nos generan mayor malestar que bienestar. La diferencia entre emociones y sentimientos se da por la intensidad y duración de los mismos. Las emociones son breves y de alta intensidad. En cambio, los sentimientos se dan en mayor duración y menor intensidad. Si esto continúa, pueden convertirse en estados emocionales y tal vez una característica de la personalidad o incluso un estado patológico que afecte nuestra salud emocional y física. Las emociones básicas son el enojo, la alegría, el miedo, el asco y la tristeza principalmente. Los seres humanos contamos con una gran variedad de músculos en el rostro que se activan con cada emoción básica. Esta activación es de carácter universal, es decir, es la misma en todas las razas y culturas. El enojo es una emoción que suele presentarse por una percepción de injusticia, amenaza a nuestra seguridad o una sensación constante de frustración. Se segrega adrenalina, que nos permitirá enfrentar esta situación con una fuerza o una cierta agresividad. Si un niño presenta enojo, debemos ayudarlo a identificar, nombrar y diferenciar esta emoción y principalmente reconocer cuál es el origen de este enojo para poder dar una respuesta adaptativa. La tristeza es una emoción que se genera ante la pérdida de algo o alguien. Esta tristeza nos permite una liberación de energía para que la persona pueda elaborar su duelo. Cuando uno de nuestros pequeños muestran tristeza, padres y maestros hay que permitir que se exprese esta emoción, ya que debemos considerar que su organismo tiene una atenuación de la atención al medio exterior para enfocarse en su medio interior y poder así elaborar este duelo. El miedo es una emoción que surge ante una amenaza real o imaginaria y su función es prepararnos para la huida y la defensa. Si un pequeño muestra miedo, los adultos deberán reconocer y validar esta emoción, ayudándoles a diferenciar entre la realidad y la fantasía si este fuera el caso, llevándoles a experimentar situaciones de seguridad y certeza ante aquello que le da miedo, apoyándole gradualmente a modificar esta emoción.
La emoción básica es el asco, la cual nos lleva a rechazar alimentos que están en descomposición y que pueden llegar a ser nocivos para la salud. Pero con la evolución se ha derivado en la emoción desagrado, que implica el rechazo de alguna situación que es socialmente o bajo nuestro sistema de creencias inaceptable. Su función es la de protección. La alegría es una energía momentánea que es generada por sucesos agradables. Esta emoción nos hace querer repetir las situaciones que la producen, ya que nos hacen sentir bien y se logra a partir de crear estas situaciones. Es importante generar la alegría en nuestros alumnos, ya que esta incrementa la flexibilidad cognitiva, favoreciendo la creatividad y la capacidad de resolver problemas. En nuestra próxima cápsula veremos qué es la educación emocional, qué es la gestión de las emociones y algunas sugerencias prácticas para estimularla. Gracias por tu atención. Si mi cerebro es complejo, mi vida lo es más sin tu ayuda. CAPEP.